Buenas noches, aquí estamos otra vez en una opción más. Em, Vamos a seguir aquí con la oración de Pablo al final de Efesios 3. Y como siempre, vamos a leer todo el capítulo 3 de Efesios. Hoy en esta versión de Luis Alonso Schockel, un jesuita. Esta Biblia la compré en la librería de la UCA. Y es una versión más que nos ayuda a leer de diferente forma, no de diferente forma, sino a leer de el mismo texto en diferentes versiones. Muy bien, aquí voy, Efesios 3, capítulo 3 dice, por esta razón yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús a causa de ustedes los paganos o los gentiles. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación cómo se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia, los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. De esta buena noticia yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me han concedido esta gracia, anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inimaginable de Cristo, y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él y con la confianza que da la fe en Él, tenemos libre acceso a Dios. Por tanto, les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes. Más bien han de sentirse orgullosos de ellos. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecernos internamente con el Espíritu, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender junto con todos los consagrados la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra que conozcan el amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Así serán colmados de la plenitud de Dios, aquel que actuando eficazmente en nosotros pueda realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Eh, la vez pasada observamos cómo Pablo se arrodillaba ante el Padre y empezamos esta última sección del capítulo 3 donde habla, donde dice esta oración, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver un poquito más de ese contenido. Y siempre pues que el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, nos anime, nos exhorte, nos guíe. Dice en la NBI 3, Efesios 3, versículo 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que esa frase, versículo 15, ahí empezamos hoy, de quien recibe toda familia, de quien recibe nombre toda familia. En la Reina Valera dice similar, quien nombra todas las familias. En la versión que acabamos de leer dice em, quien reciba paternidad. ¿Ok? Y en la NTV dice así, 3:15 dice el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Bien, bien, un poco diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre la idea de quien recibe todo nombre, quien recibe toda paternidad
y aquí dice creador de todo lo que existe. ¿Cuál es la relación de esas frases? ¿Cuál es la idea? Creo que la idea es la idea de autoridad, pero, eh, bueno, antes de decir el pero, en otra versión, el Nuevo Testamento de N.T. Wright, se llama The Kingdom New Testament. La palabra Cristo, él la traduce en Efesios como la palabra rey, king. Y un rey tiene autoridad. Pero aquí Pablo usa, Pablo no dice, me arrodillo ante el Padre, rey sobre todo, sino que dice, me arrodillo ante el Padre, y vamos a la Reina Valera, me arrodillo ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ya? Entonces, hay como una relación de la familia, dice Padre, familia, a pesar de que una de las palabras más repetidas en Efesios es Mesías, que en el caso de N.T. Wright lo traduce como rey. Entonces, aquí hay una autoridad, pero es una autoridad de un padre. Vaya, voy a hacer la pregunta y dejo unos segundos solo para que lo pensemos. ¿Qué tipo de autoridad tiene un padre? ¿Qué tipo de autoridad tiene un padre? Pensemos en eso un poquito. ¿Qué tipo de autoridad tiene un padre? Bueno, aquí yo tuve un pequeño cortocircuito. Gracias a Dios, yo tuve un padre presente con sus errores, ¿verdad? Sus aciertos, sus desaciertos. Pero hay personas que no han tenido un padre. Y por otro lado, hay personas que el padre que tuvieron ha sido la peor persona del mundo. Entonces, a veces es difícil leer estos textos y decir, ah, ok, un padre, sí, qué amoroso, qué bonito. La autoridad de un padre, cuando yo hago la pregunta, ¿cómo es la autoridad de un padre? Alguien puede decir, a mí me castigaba, ¿vea? Me castigaba al punto de abuso físico. Entonces, esa autoridad del Padre no es esta autoridad de Dios. ¿Cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave es eh, en el versículo 17. Dice en la frase al final, arraigados y cimentados en amor. Esa es la palabra clave, el amor. Eh, el Padre, esta autoridad del Padre es una autoridad en amor, pero siempre es autoridad. Entonces, cuando Pablo dice, va, entonces regresando, saliendo de la idea del Padre y regresando a lo que estamos leyendo aquí, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces Pablo se arrodilla ante este Padre, y cuando se arrodilla este Padre es un Padre de amor. Eso no significa que no se arrodilla ante el Rey, ¿verdad? Eso no significa que el Padre deja de ser el creador de los cielos y la tierra. Lo que sí significa es que la relación que tenía Pablo y que tú y yo tenemos, si es que creemos todo lo que venimos leyendo y hablando aquí de Efesios, es una relación de amor. Es verdaderamente una relación personal con el Padre. Es el Padre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese versículo 15 tiene que ver con autoridad, pero es una autoridad de un Padre amoroso. Un Padre al que levantamos la vista, al, ante quien nos arrodillamos, pero no nos arrodillamos de una manera eh, humillados, ¿verdad? No nos arrodillamos de una manera tampoco religiosa, como arrodillarse, lo hablamos la vez pasada, porque todos se arrodillan. Nos arrodillamos porque sabemos con quién estamos hablando. Y estamos hablando con nuestro Padre. Bueno,
Y dice la frasecita en la Reina Valera en el versículo 15, para que os dé, para que os dé. En la NBI, la frasecita al principio del versículo 16 dice, le pido que, en la Reina Valera, le pido que, ¿ok? Vamos a ver en la que leí al principio, del jesuita, versículo al principio del 16 dice, que él se digne. Esto ya, estas traducciones ya agregan palabras. Cuando una versión ha agregado una palabra o ha cambiado una palabra, eso en ningún momento significa que las personas que lo escriben quieren ofender al texto. Al contrario, quieren clarificar. Entonces aquí la frase es que él se digne. Y aquí, como otras veces hemos hablado, la gramática es importante. La gramática aquí está en subjuntivo. Eso sencillamente significa que es una posibilidad. Es diferente como cuando hay una frase que dice que Dios hace tal cosa, o por ejemplo, vimos la palabra que Pablo se arrodilla. Él no dice que él se podría arrodillar, sino que dice que él constantemente se arrodillaba, ¿ok? Pero en esta ocasión, cuando Pablo dice, yo les pido que Dios les dé algo, y ya vamos en estos estudios, vamos a ver qué es lo que Pablo pide que Dios nos dé, que el Padre nos dé. Pero ese verbo es el más fuerte de toda la oración. Les pido que les dé. Y el jesuita Luis Alonso Schockel dice y reinterpreta la frase y dice que él se digne a darles. Esto significa, y yo pienso que viene desde la experiencia de Pablo, porque también dice la otra frase ahí, en el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Habrá, ¿habrá algún límite para las riquezas de la gloria de Dios? Y vamos a hablar un poquito sobre la gloria en el próximo martes, pero ¿habrá algún límite para las riquezas de la gloria de Dios? Las riquezas de Cristo, vimos la frase anteriormente, aquí en el capítulo 3. No, no hay límites. Y Él es tan ilimitado en lo que hace que siendo Dios se convirtió en humano. Y no solo eso, sino que nació en un pesebre, nació judío, creció, no solo eso, sino que pasó 30 años sin eh, expresar esa divinidad. Y no solo eso, sino que murió crucificado y por el poder del Espíritu Santo y del Padre fue resucitado. Eso es lo ilimitado de sus riquezas. Entonces aquí hay un contraste. ¿Por qué, si él tiene riquezas ilimitadas, por qué Pablo dice, yo le pido a Dios que pueda darles? Por eso la frase de hoy del título es que Dios te dé. En inglés es más explícito esa forma de decirlo. Y a veces el inglés nos ayuda a entender eso porque es como más explícito. No es que en español no sea explícito, lo que pasa es que las palabras son más como visuales en el inglés. Y la palabra es may. Y las oraciones de muchas personas son así. May the Lord give you. Que el Señor te pueda dar. Pero una vez más, ¿por qué es que uno dice que el Señor te lo pueda dar si sus riquezas son ilimitadas? ¿Cuál es la dinámica ahí? La dinámica pienso yo que viene de la experiencia de Pablo y creo que nosotros nos vamos a identificar con esa experiencia. La experiencia es lo siguiente, que a veces yo le he pedido algo al Señor y el Señor me lo ha dado. Y me lo ha dado tan, tan, o sea, ajá, tan ricamente que uno dice, wow, o sea, de veras que funciona pedirle al Señor. Y en otras ocasiones le hemos pedido al Señor
Y no solo no nos lo ha dado, sino que no nos explica por qué, ¿verdad? No hay razón, no entendemos, hay silencio. Un caso personal para nosotros es un segundo hijo o una segunda hija. Silo ya tiene 11 años casi y no tenemos otro hijo. Silencio, petición, confusión, pruebas de embarazo y no está eso. Y por otro lado, le hemos pedido otras cosas y es como que literalmente ¡shuf! Se abrieran los cielos. ¿Por qué es? Sencillamente, bueno, voy a dar una razón. Y me recuerdo de un maestro ahorita que me decía, o sea, uno no puede decir porque Dios, así como que uno entiende cómo funciona la mente de Dios. Entonces no quiero decir que entiendo lo que Dios está haciendo siempre, pero lo que sí entiendo es, y todos entendemos, es que a veces Dios nos da y a veces Dios no nos da. Y por eso Pablo usa ese subjuntivo. May the Lord give you. Que el Señor pueda, que se digne a hacerlo. ¿A hacer qué? Y aquí vamos a ir paso a paso. Pero ahorita nos quedamos con esta reflexión de que pienso yo que Pablo en su vivencia de apóstol, de repente le decía al Señor, Señor, dame la salvación de estas personas. Y ¡fum! Se abrían los ojos de las personas y las personas entregaban su vida al Señor. De repente en otra ocasión, Pablo le decía, yo quiero ir a aquel país a visitar a mis hermanos y cerrado. No podía moverse, no podía ir. Entonces Pablo entendió de que Dios a veces da y a veces no da. Que si hay una explicación detrás de eso, puede ser que si el Señor nos pueda dar explicaciones, sí, puede ser. Dios es un Padre amoroso. Si nosotros le pedimos, Él nos puede explicar. Pero ¿y si no nos la da? ¿Qué? ¿Verdad? Y para Pablo, usar esa expresión, que Dios te dé de acuerdo a sus riquezas en gloria, que Dios te lo pueda dar. May the Lord give you. Esa es la forma de orar de Pablo. Y esa es la forma de orar que nosotros deberíamos adoptar. Señor, bueno, esto se alinea a la frase que se haga tu voluntad. Es lo mismo, es la misma dinámica, la mismita. No, Señor, esto es lo que te estoy pidiendo, de acuerdo a lo que yo entiendo del cristianismo, de mi vida, de la Biblia, yo te pido esto, pero que sea tu voluntad. Pienso que aquí es la diferencia entre el cristianismo maduro y el cristianismo inmaduro. Pablo, un cristiano maduro, entendía que a veces Dios decía sí y a veces no. Entonces él decía que el Señor te lo dé, ojalá que te lo dé. Y el cristiano inmaduro es como un niño atrevido, ¿verdad? Papi, comprame. O los niños hablando, ¿verdad? Con sus amiguitos. Es que mi papi me va a comprar. Es que mi papi me va a hacer esto, hacer lo otro. No es así con Dios. Sí podemos ser atrevidos y pedirle al Señor, pero lo único que podemos decir es, Señor, tus riquezas son ilimitadas. Y si pudieras darme esto, yo te lo pido. Eh, y si no, bueno, ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que no da explicaciones a quien no quiere darle. Es un Dios que da explicaciones a quien Él quiere darle. Es un Dios que abre los cielos a quien quiere abrirle los cielos. Y es un Dios que no abre los cielos a quien Él decide no abrirle los cielos. Ese es nuestro Dios. Y una forma madura de, de vivir ese cristianismo es orar en subjuntivo, no en imperativo, como Pablo, que el Señor te dé, may the Lord give you. Así que el Señor nos dé eso que estamos pidiendo, que aprendamos a pedir de acuerdo a su voluntad y vamos a ir aprendiendo paso a paso las cosas que Él pidió para el, para eh, para el receptor, ¿verdad? De esta oración que estamos viendo.
Así que aquí terminamos con esta reflexión por hoy y que el Señor te dé lo que tú le estás pidiendo, si es su santa voluntad. Vamos ahora. Padre, hemos aprendido, Señor, un poquito más de cómo orar. Hemos aprendido, Señor, que Pablo, alguien quien tú escogiste para ser apóstol a los gentiles, entendió una cosa que nos enseña hoy. Y esa cosa es, Señor, que a veces tú das y a veces tú no das. Padre, te pedimos que nos lo des, Señor. Danos esa provisión. Danos eso que te estamos pidiendo. Te pido que a mis hermanos y hermanas que escuchan esta enseñanza, tú les des eso, Señor. Pero Padre, también entendemos hoy, Señor, que es posible que no lo des. Y ante eso, Señor, no queremos caer en un berrinche, no queremos caer en una inmadurez cristiana, sino que queremos vivir, Señor, una vida sometida a ti y a tus decisiones. Las cosas no son como yo las quiero, las cosas son como tú las quieres. Y así queremos aprender a vivir, Señor. Ayúdanos. Y por eso en esta noche, Señor, una vez más, entregamos nuestra vida a ti para que tú nos des lo que tú deseas, Señor. Y cuando llegue eso, que podamos reconocer tu mano y tu provisión. Y esas cosas, esos no que tú traes a nuestra vida, que nosotros podamos aceptarlo, porque sabemos que eres un Padre amoroso, sabemos que no eres un Padre mentiroso, sabemos que no eres un Padre cínico, un Padre manipulador, sino que eres un Padre amoroso, Señor, y así queremos ser nosotros también. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Recording stop.